nombre es Oscar y este es el canal de Wood Choice. Hola, el día de hoy vamos a ver algo muy sencillo, cómo hacer una tabla para carnes. Las tablas para picar, las tablas para carnes, es lo más divertido que hay para hacer en la carpintería o como hobby. Son relativamente sencillas según el patrón que escojas para cada una de ellas. Esta en realidad es una tabla para carnes muy básica, muy sencilla de hacer. Esta es una tabla para carnes que ya contiene patrones diferentes, que implica un poco más de tiempo hacerla y un poco más de conocimiento y otro tipo de herramientas. Pero básicamente hacer cualquiera de estas es relativamente sencillo y es muy divertido hacerlas. Lo primero que vamos a hacer es medir nuestra tabla y cortarla en secciones de 64 centímetros. Cada tabla medirá 30 centímetros, por lo que los 4 centímetros restantes son para tener un rango y poder hacer las correcciones necesarias antes de finalizar nuestras tablas. Esto nos permitirá dimensionarlas de forma adecuada y que queden perfectamente ajustadas al tamaño en el cual habíamos quedado. El siguiente paso será cepillar o regresar nuestra madera hasta los 2 centímetros de espesor. Recuerda que para obtener la medida más aproximada a los 2 centímetros, a la hora que elijas la madera, esta debe ser mayor a esa medida, para que a la hora que les des varios pases por la máquina, esta se obtenga lo más aproximado a los 2 centímetros. Si no cuentas con esta herramienta, es recomendable que acudas a tu carpintero local o en la maderería donde adquieras la madera. Ellos también cuentan con este tipo de herramienta para que puedas lograr las caras perfectamente lisas y te ahorres muchísimo tiempo en el trabajo de lijado. Ahora sí, después de haber cepillado nuestras tablas y tenerlas perfectamente cuadradas y con dos cantos perfectamente perpendiculares el uno con el otro para que haya la menor cantidad de espacio entre ellas cuando las pegues, te quiero comentar que esta tabla va a ser de 20 por 30 centímetros de largo. Te preguntarás por qué no lo hice en una sola pieza. Y es que a través del tiempo, cuando he estado haciendo tablas de picar o tablas para carnes, me he dado cuenta que es muy difícil tener una tabla de 20 centímetros de espesor que no esté pandeada o curva de alguna forma. Si tú las empiezas a hacer con tramos más pequeños, la curva se va perdiendo un poco más y te va permitiendo tener la tabla más plana de los dos costados. Entonces es por eso que lo hago en dos piezas. En este caso, que es de 20 centímetros, agarré dos piezas de tabla de 15 centímetros de 3/4 y las cepillé. Las voy a dejar aproximadamente de 2 centímetros de espesor y las voy a pegar, y posteriormente del centro hacia los costados mediré 10 centímetros y 10 centímetros y ya tendré mi tabla de 20 centímetros. Y posteriormente estas las corté a 64 por las pérdidas que pudiera tener en los finales, y posteriormente las divido en 30 centímetros y ya tengo dos tablas de una sola pieza, ¿no? Teniendo ya las dos tablas listas para pegarlas, hay algo importante que debo decirte, sobre todo a la hora de unir dos tablas, que es el pegamento. Esa es una parte muy importante de este proceso, porque como esta tabla va a estar en contacto con agua o con líquidos, es importante que utilices un pegamento que sea resistente al agua. No es tanto que sea prueba, sino que resista la humedad como tal, independientemente de que les vamos a hacer un proceso posterior para que estas mismas soporten más el contacto con el agua. Este pegamento que ves aquí, que es un Titebond 2, es el pegamento que utilizo yo para las tablas de picar o para las tablas de carnes. Este pegamento tiene la particularidad de ser resistente al agua, es muy bueno y tiene una muy alta resistencia. Una vez que pegas dos piezas con este, de ahí no se van a separar. Se podrá quebrar de un costado o de cualquier otro lado, pero de la unión no se va a volver a despegar. Hace muy bien su trabajo. La verdad es que nunca he probado el Resistol, de la marca Resistol. Hay uno que es amarillo, de la compañía Henkel, que
que es de color amarillo, que dice que es para carpintero, no me acuerdo si es el 855, es un modelo de esos, pero no lo he probado porque traté de solicitar las especificaciones a Henkel de si era o no resistente contra el agua, no me las supieron dar, me dieron un instructivo, por decirlo de alguna forma, que me mandaron por correo electrónico, pero no especificaba si era resistente al agua. Otra cosa que también me llamó la atención es que este es de importación, en México no lo encuentras fácilmente, y en el momento que lo encuentras, si lo comparas con el Resistol que vendes, que es nacional, que del mismo tamaño, de la misma capacidad, resulta que es más caro el de Resistol. Entonces, para no irle dando tantas vueltas y no estar haciendo pruebas con algo que al menos yo desconozco, utilizo este pegamento que es el Titebond 2. Para hacer la unión de las tablas, necesitarás sargentos de tubo. Estos son los que yo utilizo porque obviamente estas tablas yo las vendo, entonces es algo que me facilita muchísimo más el trabajo. El sargento de tubo tiene la ventaja de poderse estirar hasta el tamaño que tenga el tubo en este caso tengo unos de 90 centímetros, son los que utilizo mayormente. Estos te dan mucha estabilidad por el tubo en la parte de abajo, que les sirve como superficie plana, y tienen una presión muy alta para poder hacer la unión entre las tablas. Si tus tablas están perfectamente alineadas, no vas a necesitar mucha presión, es algo en lo que debemos poner atención. Si no los tienes y tus uniones ves que no tienen muchos espacios, puedes utilizar cualquier otro tipo de sargento o prensa rápida. Si tus uniones son buenas, o sea, no hay espacio entre ellas, pues no vas a necesitar mucha presión para hacer que queden perfectamente unidas. En este caso estoy utilizando sargentos de tubo, pero te comento, puedes utilizar cualquier otro tipo de prensa rápida, prensa de tornillo, para hacer la unión de las mismas. Coloca una línea fina de pegamento sobre el canto de la tabla y espárcela con tu dedo. Recuerda que debe quedar perfectamente cubierta, pero no debe quedar con mucho exceso, ya que si dejas mucho exceso de material en el canto de la tabla a la hora que las presiones con los sargentos, esta saldrá por las uniones y obviamente te será más complicado limpiarla. Une las tablas y empieza a colocar los sargentos. No los presiones todavía. Eso se hará hasta el final, porque primero tenemos que alinear las tablas y cerciorarnos que ellas no estén desalineadas ni levantadas unas con las otras o lo menos posible. Posteriormente empieza a presionar los sargentos hasta que alcancen su máxima presión, verificando que la tabla no se pandee. Posteriormente limpia el exceso de pegamento y listo. Bueno, después de haber hecho el proceso de unión de las dos tablas y cerciorarte de que estén perfectamente apretadas, tendremos que esperar un lapso de 24 horas, es el tiempo que yo espero para que logre la mejor integración entre las tablas y el pegamento, y así no te lleves sorpresas posteriores de que se lleguen a separar. En la mayoría de las tablas que hago, en los principios y en los finales de los sargentos, coloco tablas para no lastimar el cuerpo de mi tabla final. Coloco algunas maderas para no lastimarla. En este caso, como voy a hacer el corte, y es un corte amplio el que voy a hacer en esta parte, no me preocupa mucho que la madera se abolle un poco, pero sí deberías tener precaución si es muy poco lo que te va a quedar acá en estas partes, en las partes finales y principales de la tabla. Deberías de tener cuidado colocándole algunos maderos para que los que se lastimen o los que se marquen sean los maderos y no la tabla en la que vas a trabajar a final de cuentas. Después de haberla dejado secar por 24 horas, que es cuando el pegamento alcanza su máxima resistencia, tendremos que quitar obviamente los sargentos y posteriormente checar que no existan espacios entre las uniones de la tabla. En este caso, rápidamente así te digo que no tiene ninguno, está perfecto. Lo que sí noto es que las tablas están desfasadas una con la otra, nada grave, nada que no pueda hacer el trabajo una cepilladora. Si no cuentas con esa máquina, que te ahorraría mucho tiempo, lo puedes hacer con una lijadora. No sería mayor problema que utilizaras una de gran 80, empezaras por las partes más altas y ya que estuvieran planas estas, empiezas a hacerlo parejo en toda la tabla para tratar de lograr que esta quede lo más plana posible.
Posteriormente a eso empezaremos a hacer los cortes de la tabla. En la parte superior de nuestra tabla, cuando colocamos los sargentos, había un poco de pegamento en las líneas de unión. Esto hace que se corra sobre la línea del sargento. Nada que no puedas limpiar con una laina o con la misma lija. Te recomiendo que lo hagas con una laina porque cuando pasas la lija tiende a hacerse chicloso y pegarse a la lija y se hace un verdadero desastre. En el caso de la parte inferior, en esta tuvimos la oportunidad de limpiarla un poco. Te recomiendo que lo limpies cuando lo hagas en el momento que la estés pegando, si es que no lo había mencionado con anterioridad, que lo hagas con un trapo húmedo. Es la mejor forma de quitar el pegamento y que quede la menor cantidad de residuos. En la parte posterior, donde no tenemos acceso para no estar tener que voltear la tabla en todo momento, te quedan estas pequeñas gotas de pegamento. Estas pequeñas gotas las puedes quitar igual, es muy fácil quitarlas con una laina o con un scraper, no sé cómo se llame en español. Es muy sencillo quitarlas, quitas el exceso y lo que haya quedado en la tabla lo vas a quitar ya sea con el cepillo o con la lija sin mayor problema. Lo más importante aquí es que nuestra tabla haya quedado lo más recta posible. Esa es la idea de nosotros, que haya quedado lo más recta posible, que es lo más importante para que la tabla no bambolee o no baile de un lado para el otro cuando la coloques en la mesa o en una superficie plana. Esa es la principal función de cuando empiezas a hacer una tabla de cualquier tipo, ¿no? El proceso de cepillado será el que nos deje la madera a la medida más cercana de 2 centímetros. No importa si es un poco más o es un poco menos, siempre y cuando esté muy cerca de esta medida de 2 centímetros. Recuerda que la tendremos que lijar posteriormente y eso le quitará un poco más de espesor. Bueno, después de haber hecho el cepillado de la tabla, en mi caso, probablemente en el tuyo haya sido el de lijado, pues tenemos que checar nada más que haya quedado perfectamente plana, que no tenga ninguna imperfección grande. En este caso quedó perfecta. Cuando sea el lijado, obviamente te va a quedar un poco más rugosa porque te había recomendado que lo hicieras con lija 80, pero no es nada preocupante. Recuerda que posteriormente de hacer los cortes finales, vamos a hacer un lijado de la tabla con lija de 150 y la vamos a terminar con 240 para que quede lo más lisa posible y lo más agradable al tacto. Ahora sí, vamos a proceder con el corte y el escuadre de las tablas. Para hacer el corte de la tabla mediremos 10 centímetros de la unión de estas hacia afuera y procederemos al corte. Posteriormente, de la parte donde hicimos el corte, mediremos 20 centímetros hacia el otro lado y cortaremos de nuevo. Y así nuestra tabla quedará de la medida exacta. Una vez cortada, escuadraremos un costado y de ese mismo mediremos 30 centímetros para cada uno de los cortes. Y así tendremos el tamaño final. Ahora que nuestras tablas ya están cortadas en dos piezas, como te decía, de una pieza de 64, sacamos dos piezas cada una de 20 por 30 centímetros. Lo siguiente que haremos con ellas será hacerle el canal que lleva al contorno, porque como es una tabla para carnes, necesitamos que los jugos tengan donde estarse almacenando al momento de colocar el producto. Esto lo tenemos que hacer forzosamente con un router, no hay otra forma de hacerlo. Lo que sí hay varias formas de cómo hacerlo es cómo hacer el canal. Lo puedes hacer con una guía, le puedes poner una tabla aquí para guiarte, o puedes hacer una plantilla como en mi caso. En mi caso yo tengo una plantilla porque como estas son las que vendo más o las que tienen más movimiento, ya hice una plantilla para poder hacerlo de forma más rápida, ¿no? Lo primero será dibujarle una línea por la mitad para tener los centros perfectamente y poderlo colocar
pues exactamente dentro de la plantilla para que quede perfectamente cuadrada. Muy bien, ya que tenemos nuestra plantilla, lo siguiente será ajustar la profundidad del router. Esto lo tendremos que hacer en dos pasos, no podemos hacer el orificio de una sola vez. Vaya, lo puedes hacer, pero no te lo recomiendo porque forzas la máquina y por otra razón, dependiendo de la calidad de tu broca, puede llegarte a quemar la madera y que se noten unos puntos negros ahí que no son agradables a la vista, ¿verdad? Nada grave si te quedan las esquinas, eso es común. Las esquinas es complicado que lo hagas de un solo paso. Entonces vamos a marcarle una profundidad inicial para que remueva un poco de material y en la segunda vamos a hacer el hoyo final para que quede la profundidad en la que habíamos pensado. Teniendo mi plantilla, coloco la madera. Me fijo en este caso que esté perfectamente alineada con las barras que ya coloqué yo anteriormente. Y pues nada más apretamos para que esta no se mueva. Ya que la tenemos perfectamente cuadrada, ahora sí le damos la máxima presión para que no se nos mueva por ningún motivo. Porque si se te llega a mover, la verdad es que tu tabla no tendrá ningún remedio. Para alisar el canto de las tablas utilizaremos una broca de tipo triángulo o angulada con valero. Haremos el pase de las tablas por los 4 costados y de los 2 lados de la misma. Esto hay que hacerlo de forma lenta para evitar el desprendimiento de astillas que dañen el aspecto final de la tabla, y teniendo más cuidado al final de cada pase, que es cuando sucede esto. Haremos el lijado del canal en toda su extensión con una lija de grado 120. Esto lo haremos con un madero para tener un mejor apoyo o simplemente doblando la lija, tratando de quitar la mayor cantidad de asperezas del canal y las puntas y las aristas. Lijaremos toda la superficie por los dos lados y también lo haremos con los cantos. Todo esto hasta desaparecer cualquier imperfección o marca que dejara la sierra. Esto lo haremos con lija 150 y posteriormente con 240 para el acabado final de la tabla. Hay una cosa que se me pasó comentarte. Yo las tablas las elijo, como te había comentado en un principio, de 15 por 15 para hacer una sola tabla, las uno y hacemos una sola tabla. Y para no desperdiciar el sobrante de las mismas, que es esto que estás viendo aquí, lo voy a utilizar para las patas o para las bases de las tablas. Cuando haces este tipo de cosas tratas de desperdiciar lo menos posible y en este caso este sobrante que tenemos aquí nos va a servir para las patas. Está hasta de más porque nosotros vamos a necesitar 4, 2 por cada una de ellas y de aquí tranquilamente vamos a sacar
no sé, unas 5 o 6 piezas de cada uno de ellos. Como nuestra tabla anteriormente ya la habíamos cepillado hasta obtener 2 centímetros de espesor, los maderos los cortaremos a 2 centímetros a todo lo largo de la tabla para obtener un cubo. Después los dividiremos en tramos de 15 centímetros. Al final no salieron ni 5 ni 6, solo 4, pero son suficientes para nuestras tablas, y sobraron 4 tramos para las posteriores. Colocaremos nuestras patas centradas con la tabla, y dejaremos un espacio de 2 centímetros desde el final de la tabla hacia la pata, y posteriormente la clavaremos o la fijaremos con pegamento. Bueno, después de haber lijado las tablas y haberlas pasado antes por el proceso con el router para hacer la línea interior, la cavidad interior y para hacer el perfilado de los costados de la tabla, hemos pegado las patas. En este caso las pegué con el mismo pegamento con el que uní las tablas inicialmente, y le puse unos clavitos para que se sujetaran y no tuviéramos que dejarlas prensadas. Estos clavos, los orificios los puedes tapar ya sea con el mismo pegamento o utilizando algún tipo de pasta para ocultarlos. Yo en mi caso no lo hago, es una tabla, te digo, muy básica, no te tienes que preocupar tanto por la oxidación, porque como estas partes no están tanto en contacto con el agua y se secan relativamente rápido, la misma tabla, la misma madera se va a encargar de que eso no ocurra. Entonces, habiendo terminado con esto, está casi lista nuestra tabla, ya está perfectamente lijada, de los costados todo está perfectamente lisa, no tiene detalles en ningún lado. Y ahora viene el último de los procesos. Este último de los procesos es el sumergirla en aceite mineral, el cual va a sellar nuestra tabla totalmente y le va a dar pues la calidad de grado alimenticio para que no tengas problemas de transferencia de olores ni de sabores a los alimentos. Esto se hace con un aceite mineral, obviamente. Es difícil que lo encuentres en la mayoría de las farmacias. Te recomiendo que lo compres en una droguería, así se llama. No las conocía yo, pero ahí lo venden en las droguerías, lo venden por litro. El aceite mineral es de grado alimenticio, incluso lo recomiendan en ocasiones para que lo bebas en cantidades de 15 mililitros para una serie de cosas. Y con ese es con el que lo vamos a sellar, a curar propiamente la tabla. Te voy a demostrar cómo queda la tabla curada y cómo queda la tabla antes de curar. Hay un cambio de color, por lo mismo de que empieza a penetrar el mismo aceite dentro de la veta, pero le da una distinción diferente a nuestra tabla. Entonces vamos con ese proceso. Recuerda que a la hora de pegar las patas, obviamente tendríamos que esperar un tiempo determinado para que el pegamento surtiera efecto y no tuviera ningún problema a la hora de sumergir el aceite mineral. Entonces te recomiendo que esperes cuando menos unas 3 horas antes de sumergirla, o si no la vas a sumergir y nada más le vas a poner el aceite por encima, que también es recomendable, pero si lo haces de esa forma vas a tenerla que estar curando cada 3 o 4 meses para tratar de desplazar la humedad que estaba yo obteniendo con el tiempo. Ese es el tiempo que tendrías que esperar. En nuestro caso esta tabla ya tiene bastante tiempo con las patas pegadas. La voy a sumergir. El proceso del aceite va a desplazar en la mayor parte a la humedad o al agua que contenga ahí. La va a sellar, va a penetrar, y eso va a impedir de alguna u otra forma que la tabla sufra de deformaciones y que el agua la vaya dañando con el tiempo. Este proceso, cuando la sumergimos, lo tendrías que hacer cada 6 meses, un año cuando mucho, también lijándola para ir recuperando la vista de la tabla, porque con los cuchillos obviamente se va a ir dañando. Entonces vamos a proceder con eso. En el proceso de curación de la tabla debes cerciorarte que toda ella quede cubierta con el aceite mineral, en las partes de los costados, en las partes de las patas, vaya, en toda la tabla que quede curado. Este proceso lo tienes que hacer 2 veces. Te comento lo que yo hago. Yo la sumerjo durante el tiempo que pudiste ver en el video, es aproximadamente 1 o 2 minutos cuando mucho, en lo que
la trato de cubrir totalmente y posteriormente espero 6 horas y vuelvo a hacer el mismo proceso. Después de 15 minutos de haberlo hecho, le quito el exceso con un trapo, con un paño. Eso es lo que hago, tratarlo de quitar para que quede limpia nuestra tabla. Una de las formas más sencillas que te des cuenta si tu tabla está perfectamente lijada es con la prueba del paño. Si tú le pasas un paño por los costados, por las orillas, en la parte superior y ves que no se queda trabado, incluso en el interior, como lo puedes ver aquí, quiere decir que nuestra tabla está perfectamente lisa, que no tiene ninguna astilla ni nada que pueda ser incluso dañino para los alimentos que vas a colocar en ella. Esta es la forma más fácil de ver que está perfectamente lisa, que está sin ninguna astilla en la parte superior. Esa es la forma en la que yo checo que esté perfectamente lijada nuestra tabla. Bueno, este fue el proceso de cómo hacer una tabla. Como te darás cuenta, es algo muy sencillo. Te podrás dar cuenta que incluso es muy difícil ver dónde está la unión de la tabla. Esto también te puede ayudar el hecho de saber cómo colocas las tablas para que se pierda con las vetas lo mayor posible la línea divisoria. Es difícil verla. Nada más la puedes ver de los costados, donde sí es evidente, pero en la parte superior, aunque aquí se alcanza a ver, la verdad es que no es algo que vaya a molestar a la vista. Esto fue todo, esta es la tabla, espero te haya gustado. Si te gustó el video, dale en suscribirte y no olvides activar las notificaciones que estaremos haciendo más videos de este tipo. Este fue el primero que hicimos con una tabla de picar, haremos otros videos parecidos a este con otro tipo de utensilios que te puedan servir para tu uso cotidiano.